El multimillonario finge dormir para espiar a la sirvienta y quedó paralizado cuando vio lo que hizo. Antes de iniciar, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas. Disfruta la historia. Señorita Reyes. Valentina levantó la vista del teléfono. El número en la pantalla no mentía. 4.200 pesos. El cardiólogo costaba 2.800 la consulta. Faltaban 12 días para la siguiente. Si no pasaba nada imprevisto, alcanzaba. Si pasaba algo imprevisto, no alcanzaba. Eso era todo el cálculo. Guardó el teléfono. El vagón del metro traqueteaba entre Bellas Artes y Pino Suárez. Era la hora en que la Ciudad de México no termina de decidir si es noche o madrugada. Valentina lo conocía bien. Llevaba 9 meses conociéndolo. Turno nocturno. Torre Ibarra. Piso 32. El carrito de limpieza iba entre sus piernas para que no se fuera rodando con el movimiento del tren. No era su carrito. Era de la empresa. Pero lo cargaba ella. Lo subía al metro. Lo arrastraba 3 cuadras por la banqueta mojada hasta la entrada de servicio. Porque el turno nocturno pagaba un 15% más. Y ese 15% era el cardiólogo de su madre. Su teléfono vibró. Era Graciela. ¿Ya compraste el jarabe? Ya, mamá. ¿Comiste algo? Sí. Una pausa. De esas pausas de madre que no son olvido sino el intento de decir algo que al final no cabe en un teléfono. Cuídate, dijo Graciela. Siempre. Colgó. Valentina miró el carrito. Luego la ventana negra del vagón donde solo se veía su propio reflejo. Una mujer con una chamarra oscura y una cubeta de plástico naranja entre los pies. 3 años en la Facultad de Derecho. Un viernes, el primer infarto de Graciela. El martes siguiente, los libros en una caja de cartón que todavía seguía en el closet. Sin drama. Sin escena. Solo los libros adentro, la tapa doblada, y no volvió a abrirla. No había nada más que explicar. Compró el jarabe en la farmacia antes de bajarse en Insurgentes. 48 pesos. Los anotó en la libreta que cargaba en el bolsillo de atrás. Cada gasto. Cada ingreso. Cada número. Porque los números son la única versión de la realidad que no miente. Lo había aprendido en Procesal Civil. La clase que más le había gustado de los 3 años que alcanzó a cursar. La entrada de servicio de la Torre Ibarra. La tarjeta de acceso. El clic metálico de la cerradura electrónica. El guardia del sótano levantó la mano sin levantar la vista del teléfono. Buenas noches, señorita Valentina. Buenas noches, Felipe. El elevador de servicio. El botón del 32. El olor a pintura y desinfectante industrial que a estas alturas ya no percibía como olor sino como ausencia de otros olores. Pensó en el jarabe. En el cardiólogo. En los 4.200 pesos. En los 12 días. Las puertas se abrieron. Y ahí fue cuando todo cambió. Algo estaba mal en el piso 32. Valentina lo notó antes de entrar. La puerta del despacho del señor Ibarra, siempre cerrada a esa hora, estaba entreabierta. Y sobre la mesa de reuniones, visible desde el umbral del elevador, había una carpeta abierta, documentos esparcidos, un teléfono celular con la pantalla encendida. Y una billetera de cuero volcada con billetes de alta denominación asomando por el borde. Se detuvo. El señor Ibarra era el tipo de persona que dejaba cosas de valor a la vista. Así son las personas que nunca han tenido que calcular si algo les va a hacer falta. Pero esa noche había algo en la disposición de los objetos que no encajaba. Todo demasiado visible. Demasiado accesible. Demasiado ahí. 2 segundos en el umbral. Luego entró con el carrito. Empezó por la zona de recepción, como siempre. Recogió 2 vasos de café de la mesa auxiliar. Los llevó a la cocina. Los enjuagó. Los puso boca abajo en el escurridor. Cuando volvió a la sala, la carpeta seguía ahí. Se acercó.
No para leer. Para acomodar. Recogió los papeles del suelo, los apiló sin voltearlos, los dejó con los cantos perfectamente alineados. La carpeta la cerró sin abrir el contenido. La billetera la dejó exactamente donde estaba. Sin tocarla. El teléfono celular tampoco. Empezó a pasar el paño por la superficie de la mesa. Fue entonces cuando escuchó las voces. No venían del elevador principal. Venían del corredor lateral. El que conectaba con la escalera de emergencia. Dos voces de hombre. Bajas. Medidas. Con la precisión particular de personas que han tenido conversaciones así muchas veces y saben exactamente a qué distancia pueden hablar sin que nadie los escuche. Solo que esta noche no habían calculado bien. Valentina no lo pensó. Se movió al archivero alto que separaba la sala de reuniones del cancel de vidrio. Se colocó detrás. Sacó el teléfono del bolsillo de la chamarra. No fue por instinto. Fue por algo más antiguo que el instinto. 3 años de facultad de Derecho, los meses de procesal civil, la voz del maestro Gutiérrez diciendo que la prueba que no se documenta no existe. Que el derecho sin evidencia es solo opinión. Apuntó la cámara hacia el espacio donde podía ver sin ser vista. Los dos hombres entraron. Uno mayor. Traje impecable, cabello gris peinado hacia atrás, la postura de quien está acostumbrado a que lo escuchen y a que lo que dice tenga consecuencias. El otro más joven, quizás 40 años, con una tableta bajo el brazo y el gesto de alguien que está ahí para ejecutar, no para decidir. Las cámaras del corredor están desactivadas hasta las 2, dijo el mayor. No como pregunta. Como verificación de un dato que alguien ya le había confirmado. El joven asintió. Peralta lo hizo desde el panel de sistemas a las 8. Nadie lo va a notar hasta mañana. ¿Y la carpeta? Sobre la mesa, como Rodrigo indicó. Si alguien la revisó antes de que llegáramos, ya tenemos el problema identificado. Valentina no se movió. El teléfono seguía grabando. El hombre del traje acercó a la mesa. Miró la carpeta que Valentina había cerrado. La abrió. Revisó los documentos con la rapidez de quien sabe exactamente qué está buscando. Están acomodados, dijo. Con una inflexión que podía significar varias cosas. ¿Alguien los tocó? ¿Alguien los ordenó? No importa. El objetivo no era la carpeta. La carpeta era el señuelo. Entonces, el piso 33. Los planos originales del terreno norte. Rodrigo los necesita antes del 12. Con esos planos y los contratos alterados que ya tiene Sena, el juicio está ganado antes de que empiece. ¿Peralta puede entrar al 33? Tiene acceso de sistemas. Puede desactivar la cerradura del gabinete desde su panel. Pero necesita que alguien esté físicamente en el piso esa noche para que el sistema no registre entrada remota. Alguien del personal de limpieza que ya esté dentro del edificio. El joven tecleó algo en la tableta. La coordinación está confirmada para el jueves. Bien. El mayor miró la carpeta un momento más. Dile a Sena que Nicolás no va a saber que lo golpeó hasta que ya sea tarde. ¿Y si el personal de limpieza falla? No va a fallar. Y si falla, tiene demasiado que perder para hablar. Valentina contuvo la respiración. El teléfono siguió grabando. Los dos hombres salieron por donde habían entrado. El corredor lateral. La escalera de emergencia. Sus pasos se fueron apagando hasta que no quedó nada más que el zumbido suave del sistema de climatización y el ruido lejano de la ciudad 12 pisos abajo. Valentina no se movió durante 30 segundos. Contó. 1, 2, 3. Hasta 30. Luego bajó el teléfono. Miró la pantalla. 4 minutos y 17 segundos. Respiró profundo. Lo que esa grabación significaba lo entendía perfectamente. No porque la situación fuera extraordinaria,
sino porque 3 años de derecho y una memoria que funcionaba como archivo le permitían procesar cada palabra con una claridad que en ese momento le pareció casi inconveniente. Planos falsificados. Una audiencia con fecha límite. Un abogado llamado Sena. Un hombre llamado Peralta que desactivaba cámaras. Un plan para que alguien del personal de limpieza actuara como cómplice esa noche. Ese último punto tardó un segundo en registrarse completamente. Alguien del personal de limpieza. Valentina era del personal de limpieza. Terminó de limpiar la sala de reuniones con los mismos movimientos de siempre. Metódicos. Precisos. La limpieza que no se nota es la que está bien hecha, había dicho la directora de limpieza del hotel donde trabajó antes. Valentina nunca lo había olvidado. Recogió el carrito. Salió del piso 32 a las 11:42. Exactamente a la misma hora de todos los días anteriores. En el elevador de servicio pensó en el jarabe. En los 48 pesos de la libreta. En el número guardado en el teléfono. En la línea delgada que existe entre lo que uno sabe y lo que puede permitirse hacer con lo que sabe. ¿Todo bien, señorita Valentina? Todo bien, Felipe. Salió a la noche de la Ciudad de México. Con 4 minutos y 17 segundos en el teléfono que podían cambiarlo todo. O destruirla. Lo que Valentina no sabía era que alguien la había estado mirando durante todo ese tiempo. Nicolás Ibarra llevaba despierto desde las 4 de la mañana. No era insomnio. Era la anticipación de un hombre que construyó todo lo que tiene con sus propias manos y que reconoce, con una certeza que no necesita confirmación, cuando algo que construyó está en riesgo real. El riesgo se llamaba Rodrigo. Su hermano menor. Segundo accionista del grupo Ibarra con un 28% de acciones que Nicolás le había cedido 12 años atrás. Un gesto de confianza. El error más caro de su vida. Ese porcentaje, sumado a los votos que Rodrigo había comprado entre accionistas minoritarios en los últimos 2 años, le daba posición suficiente para forzar una escisión de activos. Si prosperaba ante el juez mercantil, Rodrigo se quedaría con los 3 terrenos más valiosos del portafolio del grupo antes de que vencieran los plazos de desarrollo. Los terrenos del norte. 220 millones de dólares en valor catastral. 20 años del trabajo de Nicolás convertidos en la ganancia de su hermano a través de un proceso judicial. La audiencia era el 14 de agosto. Faltaban 16 días. La trampa del piso 32 había sido idea de Valentín Mora, el jefe de seguridad. Una carpeta con documentos falsos pero indistinguibles del original. Dinero visible. El señuelo clásico. Si alguien revisaba esa carpeta esa noche, las cámaras lo capturarían. Lo que Nicolás no había calculado era que las cámaras del corredor lateral iban a estar apagadas. Había pasado la noche en el sofá de la sala contigua, con la puerta entreabierta, esperando. Escuchó el elevador. Los pasos metódicos. El ruido del carrito. Nada fuera de lo ordinario. Y después, cuando ya empezaba a considerar que el señuelo no había funcionado, escuchó las voces del corredor lateral. Se incorporó despacio. Llegó al marco de la puerta justo a tiempo para captar fragmentos. Cena. El piso 33. El jueves. Peralta. Solo fragmentos, porque había reaccionado tarde. Lo que no había alcanzado a ver era a Valentina detrás del archivero. Eso lo descubriría horas después. Llamó a Valentín Mora a las 6 de la mañana. Necesito que revises los registros de acceso de sistemas. El panel de desactivación de cámaras del piso 32. Esta noche. ¿Qué encontraste? Que las cámaras del corredor lateral estaban apagadas cuando llegaron. Alguien las desactivó desde adentro. Quiero el nombre antes de las 8. Dame 2 horas. ¿Tienes una? Valentín lo llamó en 53 minutos. El nombre es Héctor Peralta. Coordinador de sistemas, nivel 3. 3 años en el grupo. Desactivó las cámaras del corredor del piso 32 a las 28. Programó la reconexión para las 2.
Todo desde su propia terminal en el piso 18. No salió del edificio para hacerlo. ¿Hay registro de las cámaras que sí funcionaron? Sí. 2 personas entraron por la escalera de emergencia lateral a las 22:47 y salieron a las 22:58. El ángulo no da la cara con claridad, pero la complexión del mayor coincide con imágenes públicas de Claudio Sena. ¿Hay algo más en las cámaras internas? Silencio breve. La empleada de limpieza del piso 32. Entró a las 21:34, salió a las 23:42. La cámara interior de la sala la capta detrás del archivero grande durante el tiempo exacto en que los 2 hombres estuvieron en el piso. Nicolás no respondió de inmediato. ¿Detrás del archivero? Sí, señor. ¿Con el teléfono en la mano? Las cámaras no tienen suficiente resolución para confirmarlo. Pero la posición del brazo sugiere que sí. Nicolás se quedó mirando el ventanal. El periférico. El bosque de Chapultepec. La ciudad que nunca para. Una empleada de limpieza. Detrás de un archivero. Con el brazo extendido. Que no había tocado la billetera. Ni el celular. Ni los documentos de la carpeta falsa que él mismo había puesto ahí como trampa. Quiero hablar con ella esta noche, dijo. En el piso 32. A su horario normal. Sin Valentín. Sin nadie. Solo yo. Colgó. Se quedó mirando el teléfono. Pensó en el brazo extendido detrás del archivero. En los 4 minutos y algo que podía haber en ese teléfono. En la persona que había tenido dinero a la vista, documentos a la vista, un celular a la vista. Y no había tocado nada. Valentina recibió el mensaje a las 3 de la tarde, mientras esperaba en la fila del banco para pagar el recibo del agua. El señor Ibarra solicita su presencia en el piso 32 a las 9:30 esta noche. Es una solicitud directa del cliente. Asista puntual. Lo leyó 2 veces. Pagó el recibo. 182 pesos. Los anotó en la libreta. En el camión de regreso a Iztapalapa calculó las posibilidades como si fueran datos en una columna. Primera. La habían visto detrás del archivero y la iban a despedir. Segunda, la habían visto grabando y querían el video por las buenas antes de pedirlo por las malas. Tercera, algo que todavía no podía calcular porque no tenía suficientes datos. Graciela estaba viendo el noticiero cuando llegó. ¿Comiste?, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Sí, dijo Valentina. Que no había comido desde las 7 de la mañana. Hay frijoles en la olla. Valentina calentó los frijoles en la misma olla de siempre. Se sentó a la mesa de la cocina. La caja de medicamentos de Graciela en la esquina. El frutero vacío en el centro porque las frutas eran un gasto que se postergaba para cuando el mes cerraba con algo sobrando. Comió despacio. Pensó en la grabación. 4 minutos y 17 segundos. 2 hombres. El nombre Sena. Los planos del terreno norte. La fecha del 12. El nombre Peralta. Un plan completo para falsificar documentos y presentarlos como evidencia en un proceso judicial. Si entregaba la grabación y el señor Ibarra era el tipo de hombre que usa a las personas y las descarta cuando ya no las necesita, ella quedaría expuesta. Sin trabajo. Sin referencia. Con gente que sabe que existe un video y que decide que eso es un problema que resolver. Si no la entregaba, los planos del terreno norte desaparecerían el jueves. Alguien perdería 20 años de trabajo. Y ella seguiría cargando el carrito al metro con 4.200 pesos en la cuenta y el jarabe en el bolsillo. Graciela apagó el noticiero. ¿Qué tienes?, dijo desde la sala. Nada. Estoy pensando. Cuando piensas así, con esa cara, es porque algo te está pesando. Estoy bien, mamá. Silencio. Valentina. ¿Qué? Lo que es tuyo aunque no lo hayas buscado. No lo tires. Valentina dejó la cuchara en el plato. ¿De qué estás hablando?
De lo que tú sabes de qué estoy hablando. No le había dicho nada. Ni el mensaje. Ni la grabación. Ni el piso 32. Graciela tenía esa capacidad que tienen ciertas madres de leer el silencio de sus hijos como si fuera texto impreso. Ve, dijo Graciela. Pero no entregues nada sin saber primero qué tipo de persona es. Valentina se puso de pie. Llevó el plato al fregadero. ¿Y si no puedo saberlo con certeza? Dijo, sin girarse. Entonces fíjate en cómo te habla cuando cree que no tiene nada que ganar. ¿Y si todavía no sé si tiene algo que ganar o no? Graciela se quedó en silencio un momento. Por eso vas, dijo finalmente. Para averiguarlo. Valentina agarró la chamarra del respaldo de la silla. No llegues tarde al jarabe, dijo Graciela. Mamá. ¿Qué? Cuídate. Eso te lo digo yo a ti. Valentina sonrió sin que Graciela lo viera. Y salió. Llegó al piso 32 a las 9:28. La puerta del despacho estaba abierta de par en par. Nicolás Ibarra estaba de pie junto al ventanal, mirando el periférico. Las luces de la ciudad a esa hora eran una cadena interminable de rojo y blanco moviéndose en sentidos contrarios. No se giró cuando escuchó el elevador. Pase, dijo. Valentina entró. Dejó el carrito en la zona de recepción como siempre. Se quedó en el umbral del despacho. Nicolás se giró. Era la primera vez en 6 semanas que la miraba de frente. No de esa manera en que se mira a alguien que está limpiando una oficina, esa mirada que pasa por encima de las personas como si fueran parte del mobiliario. La miraba directamente. Como se mira a alguien que tiene algo que uno necesita entender. Siéntese, dijo. Prefiero estar de pie. Un silencio breve. Nicolás asintió. Bien. Fue hacia su escritorio, pero no se sentó tampoco. Anoche hubo personas en este piso que no debían estar aquí. Las cámaras del corredor lateral estaban desactivadas. Las cámaras internas de la sala de reuniones sí funcionaron. La grabaron a usted detrás del archivero grande durante el tiempo exacto en que esas personas estuvieron en el piso. Valentina no dijo nada. Quiero saber si tiene algo en ese teléfono. ¿Para qué lo quiere saber? La pregunta lo tomó un momento. No era una respuesta evasiva. Era una pregunta genuina de las que solo hacen las personas que evalúan antes de dar cualquier cosa. Para saber qué hago con eso, dijo. Eso no es suficiente. Nicolás cruzó los brazos. La miró. ¿Qué quiere saber usted? Quiero saber si lo que está en ese teléfono me puede costar el trabajo. O algo peor. No. ¿Por qué debería creerle? Porque si quisiera hacerle daño, no estaría hablando con usted. Estaría hablando con su empresa. Y usted ya no tendría trabajo desde esta mañana. Valentina procesó eso. ¿Quiénes eran los hombres? El del traje negro es el abogado de mi hermano. El otro trabaja para él. ¿Su hermano quiere hacerle daño? Mi hermano quiere quitarme la empresa. Está usando el sistema judicial para hacerlo. Lo que esos hombres vinieron a buscar aquí anoche es parte de ese plan. ¿Y yo qué tengo que ver? Usted estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. O en el lugar correcto, dijo Valentina. Depende de cómo se vea. Silencio. ¿Grabó algo? Valentina lo evaluó. 4 segundos exactos. Lo suficientes para revisar todo lo que sabía y todo lo que no sabía y el espacio entre ambas cosas. Sí, dijo. Pero no se lo voy a dar todavía. Antes de que Nicolás pudiera responder, Valentina tomó el carrito y salió al elevador. Las puertas se cerraron. Nicolás se quedó solo en el piso 32, mirando el espacio donde ella había estado, con la certeza de que esa mujer tenía 4 minutos y 17 segundos que podían salvar o hundir todo lo que había construido en 20 años. Y que no iba a entregárselo solo porque él se lo pidiera. Los días siguientes ocurrieron de manera extraña. Valentina siguió limpiando el piso 32 a su horario habitual.
Nicolás siguió trabajando en el despacho hasta tarde. Como si entre los dos no hubiera ocurrido nada que cambiar esa rutina. Excepto que sí había ocurrido. 2 veces coincidieron en la cocina pequeña del fondo. La primera fue el martes. El café sigue amargo, dijo Valentina, sin girarse, mientras enjuagaba la jarra. El filtro lleva meses sin cambiarse. Lo cambié yo la semana pasada. ¿Y sigue amargo? Alguien sigue poniendo demasiado café. Nicolás no respondió. Pero la noche siguiente el café estaba mejor. No perfecto. Pero mejor. La segunda fue el miércoles. ¿Cuánto tiempo lleva en el turno nocturno?, preguntó él. 9 meses. ¿Y antes? Valentina secó sus manos con el paño de cocina. Antes hacía otras cosas. Él no preguntó qué cosas. Ella no explicó. Pero algo en ese silencio era distinto a todos los silencios anteriores entre ellos. Como si hubieran llegado a un acuerdo tácito de no pedir más de lo que el otro estaba listo para dar. Esa misma mañana, Valentín Mora había llamado a Nicolás. Héctor Peralta tiene programado acceso al piso 33 el jueves a las 11 de la noche. Lo registró como mantenimiento de rutina del sistema de climatización. ¿Hay mantenimiento real programado? No, señor. Lo creó él mismo en el sistema. ¿Quién más tiene acceso al 33 esa noche? Nadie del personal corporativo. Del personal de limpieza, una sola persona. Empleada de Servicios Integrados Garza. Lleva 3 semanas asignada al piso 33 los jueves. ¿Es la misma que limpia el 32? Silencio. No. Es alguien diferente. Clara Esteves. Nicolás se quedó quieto. Entonces no era Valentina. No lo parece, señor. Aunque eso no descarta que supiera algo. No lo descarta, dijo Nicolás. Pero tampoco lo confirma. Colgó. Esa noche, cuando el piso 32 olía a limpio y el ruido del carrito ya se alejaba hacia el elevador, Nicolás salió al corredor. Espere. Valentina detuvo el carrito. Se giró. La empleada que iban a usar el jueves no es usted, dijo él. Es alguien del piso 33. Usted no tenía nada que ver con el plan. Valentina procesó eso un momento. Pero sí tengo algo que ver con la grabación. Sí. ¿Y qué hace eso diferente? Hace que usted tenga algo que vale mucho para mí. Y que yo no tengo ningún derecho de exigirle. Las puertas del elevador se abrieron. Valentina no entró todavía. ¿Qué pasa si no le doy la grabación? Que el jueves pierdo los planos del terreno norte. Y el 14 de agosto probablemente pierdo el juicio. ¿Y qué pasa con usted si pierde? Nicolás tardó. 20 años de trabajo convertidos en la ganancia de alguien que nunca trabajó para merecerlos. Valentina lo miró. Buscó el cálculo en esa respuesta. La estrategia. Si había verdad o solo una presentación muy bien construida de la verdad. No esta noche, dijo. Necesito pensar. Y entró al elevador. Las puertas se cerraron. Nicolás se quedó solo en el corredor. Sin saber que lo que iba a ocurrir el jueves por la mañana cambiaría todo. El jueves amaneció con lluvia. De esa lluvia chilanga de julio que no avisa. Que cae 20 minutos con la intensidad suficiente para convertir cualquier banqueta en algo que no es exactamente un río pero tampoco exactamente una banqueta. Valentina salió del departamento a las 7 con el paraguas roto que había estado postergando reemplazar porque los buenos costaban 200 pesos y los baratos duraban 2 lluvias. Llegó empapada hasta las rodillas a la farmacia del Metro Ermita. El jarabe de siempre, dijo. 48, dijo el farmacéutico. Los anotó en la libreta. A las 10 de la mañana, un mensaje de un número que no tenía guardado. Valentina. Soy Nicolás Ibarra. Esta noche es el jueves. Peralta va a intentar entrar al 33. Si tiene algo que decirme, este es el momento. Lo leyó. Lo dejó en visto.
Guardó el teléfono. A las 12 del mediodía, otro mensaje. Este de la coordinadora de su empresa. Tu asignación del piso 32 está suspendida temporalmente. Consulta con recursos humanos. Valentina lo leyó. Lo leyó 2 veces. Sin causa. Sin explicación. Sin que nadie le hubiera dicho nada directamente. Alguien había movido una ficha. Y no era Ibarra. Porque Ibarra le había escrito esa misma mañana preguntando si tenía algo que decirle. Valentina marcó a su coordinadora. Juárez. Necesito saber quién solicitó la suspensión. La solicitud vino del área de sistemas del edificio Ibarra. Dijeron que era una revisión de accesos por protocolo de seguridad. ¿Quién específicamente? No tengo el nombre. Solo el código de solicitud. Necesito ese código. Te lo mando. Llegó en 3 minutos. Valentina lo miró en la pantalla. Un código alfanumérico que no le decía nada por sí solo. Pero que existía. Que era verificable. Que era el rastro que alguien había dejado al mover una ficha creyendo que nadie lo sabría rastrear. Héctor Peralta. Coordinador de sistemas. El hombre que desactivaba cámaras desde su terminal. El mismo nombre que los 2 hombres del corredor lateral habían pronunciado con la tranquilidad de quien habla de alguien que ya está comprado. Alguien sabía que ella había estado detrás del archivero esa noche. Y estaba usando eso para callarla antes de que decidiera hablar. Valentina abrió los mensajes. Escribió al número de Nicolás Ibarra. Tiene que llamarme ahora. El teléfono sonó en 40 segundos. ¿Qué pasó?, dijo Nicolás. Alguien del área de sistemas de su edificio solicitó la suspensión de mi asignación esta mañana. Sin causa documentada. Sin proceso. Tengo el código de la solicitud. Silencio en la línea. ¿Peralta? Eso lo determina usted. Pero si la grabación muestra lo que yo creo que muestra, alguien acaba de confirmar que saben que estaba ahí esa noche. Y están usando eso para presionarme. ¿Está en un lugar seguro? La pregunta llegó rápida. Directa. Era la pregunta correcta. Estoy en Ermita. Voy por usted. No. Dígame a dónde ir. Se encontraron en una cafetería en Coyoacán. Calles empedradas, turismo moderado, y a mediodía de un jueves de lluvia seguía siendo un lugar ordinario donde nadie los conocía. Nicolás llegó antes. Estaba al fondo con un café sin tocar y la chamarra todavía húmeda. Valentina llegó con el paraguas roto chorreando agua y el carrito de limpieza. No había tenido dónde dejarlo. Cargarlo al metro salía más barato que un taxi. Nicolás miró el carrito. No dijo nada. Valentina se sentó frente a él. Antes de que empiece, dijo ella, quiero que sepa una cosa. No le voy a dar la grabación porque me lo pida ni porque me convenza. Se la voy a dar si decido que es lo correcto. Y esa decisión es mía. Lo entiendo, dijo Nicolás. ¿Lo entiende de verdad o lo dice para que yo hable? Un segundo. Las 2 cosas, probablemente. Valentina lo miró. Y en ese momento algo ocurrió que no había calculado. Que esa respuesta, completamente honesta sobre su propia deshonestidad parcial, le generó exactamente lo contrario de lo que podría haberle generado. Sacó el teléfono. Abrió el video. Lo puso sobre la mesa. 4 minutos y 17 segundos. Los 2 hombres. El nombre Sena. Los planos del terreno norte. La fecha del 12. El nombre Peralta. El método completo. Nicolás no tocó el teléfono todavía. ¿Entiende lo que puede pasarle si esto se sabe? Sí. Ya me están moviendo fichas. ¿Puedo protegerla? No me conoce. No. Pero sé lo que hizo esa noche. Y sé lo que no hizo. Valentina pensó en la billetera volcada sobre la mesa del piso 32. En los billetes asomando por el borde. En la carpeta que cerró sin leer. La trampa, dijo.
Sí, dijo él, después de un momento. Era una trampa. ¿Para mí específicamente? Para cualquiera que entrara esa noche. Pero resultó ser para usted. ¿Y qué vio? Vi que recogió los papeles del suelo sin leerlos. Que cerró la carpeta. Que no tocó la billetera ni el celular. Vi que hizo lo que yo llevo años sin poder hacer. ¿Qué cosa? Confiar en que las cosas son lo que parecen. La lluvia golpeaba el vidrio de la cafetería. El café entre los dos estaba frío. Si le doy esto, dijo Valentina, ¿qué hace con eso? Lo entrego al área legal. Se presenta como evidencia en el proceso judicial. Se investiga a Peralta y a Sena. ¿Y mi nombre? No aparece en ningún documento público. Pero usted sabe que fui yo. Sí. ¿Y si decido que no quiero que nadie más lo sepa? Entonces nadie más lo sabe. Valentina lo evaluó. Buscó el cálculo. Lo encontró. También encontró algo que los hombres que calculan todo no suelen tener al mismo tiempo, la conciencia de que hay cosas que no pueden calcularse. Empujó el teléfono hacia él. Cópiela. Nicolás copió el video en silencio. Devolvió el teléfono. Gracias, dijo. No me las dé todavía, dijo ella. Espere a ver qué pasa. Se puso de pie. Tomó el carrito. Y entonces Nicolás dijo algo que ella no esperaba. ¿Por qué lo hizo? Valentina se detuvo. Grabar. Quedarse. Grabarse. Arriesgarse. Valentina lo pensó un momento real. No uno calculado. Uno real. Porque la prueba que no se documenta no existe, dijo. Me lo enseñaron en la carrera que no terminé. Y salió de la cafetería con el paraguas roto chorreando agua sobre el adoquín mojado de Coyoacán. Nicolás se quedó mirando el café frío. Y pensó que esa respuesta era la más honesta que alguien le había dado en años. El jueves a las 11 de la noche, Héctor Peralta intentó desactivar la cerradura del gabinete del piso 33 desde su terminal de sistemas. Encontró que su acceso había sido revocado a las 22:43. No pudo entrar. Los planos del terreno norte permanecieron donde siempre habían estado. El viernes por la mañana, Peralta llegó al edificio Ibarra y encontró que su tarjeta de acceso no respondía. 2 personas de seguridad corporativa lo esperaban en la entrada del lobby. Lo acompañaron a Recursos Humanos sin decirle nada en el trayecto. Peralta llamó a Claudio Sena desde su teléfono personal a las 10 de la mañana. Sena no contestó. Llamó de nuevo. Tampoco. Nadie en el equipo de Rodrigo contestó ese fin de semana. El lunes, Valentina recibió un mensaje de la coordinadora Juárez a las 9 de la mañana. Tu asignación al piso 32 está reactivada. El cliente solicita tu presencia esta tarde a las 4 para una reunión administrativa. Es voluntaria. Voluntaria. Valentina leyó esa palabra 2 veces. Fue. Llegó al piso 32 a las 4 en punto. Sin el carrito de limpieza porque nadie había dicho que lo llevara. Subió en el elevador principal, el de visitantes, por primera vez en 6 semanas. El de espejos en 3 paredes y piso de mármol negro que ella nunca había limpiado porque no era parte de su ruta. Se miró en el espejo un segundo. La misma chamarra. El mismo bolso. La misma libreta en el bolsillo de atrás. Las puertas se abrieron. Nicolás la esperaba en la sala de reuniones. Sentado esta vez. 2 tazas de café sobre la mesa. El gabinete del 33 sigue intacto, dijo. Lo supe el viernes, dijo Valentina. Cuando me reactivaron la asignación. Sí. ¿Qué pasa con Peralta? Suspendido. La investigación interna determina los cargos formales. ¿Y Sena? Sena es el problema mayor. Lo que grabó usted es suficiente para abrir una investigación por fraude procesal. Pero para presentarlo en el juicio del 14 necesitamos que alguien lo autentique. Alguien que estuvo ahí esa noche. Valentina entendió perfectamente a dónde iba eso.
¿Me está pidiendo que testifique? No le estoy pidiendo nada. Le estoy explicando cuál es la situación. ¿Hay diferencia? Sí. Si usted dice que no, la grabación se presenta de otra forma. Puede ser suficiente. No perfecto, pero suficiente. ¿Y si testifico? Si testifica, la evidencia es irrefutable. Sena no tiene defensa contra una testigo presencial con 4 minutos de audio y video. Valentina tomó el café. Alguien había ajustado la cantidad. Ya no estaba tan amargo. Tengo condiciones, dijo. Dígame. Mi nombre no aparece en ningún medio. Testigo con identidad reservada. Se puede gestionar. La suspensión de mi asignación no afecta mi registro laboral. Queda documentado que fue una suspensión sin causa justificada por parte del cliente. Hecho. Y una cosa más. Nicolás esperó. La razón por la que estuve detrás del archivero esa noche no fue para ayudarlo, dijo Valentina. Fue porque escuché algo que no debía escucharse sin documentarlo. Esa es la diferencia. No lo hice por usted. Lo sé. ¿Lo sabe de verdad? Lo sé porque vi la cara que tenía cuando entró a este despacho la primera noche que hablamos. Era la cara de alguien que evalúa antes de dar cualquier cosa. No la cara de alguien que estaba ahí para ayudarme. Valentina lo miró un momento. Era la cara de alguien que tiene el carrito de limpieza lleno de cosas que calcular. Sí, dijo Nicolás. Esa cara la conozco. Un silencio. De los que no incomodan. ¿Testifica? Dijo él. Valentina miró las 2 tazas. La sala de reuniones donde 3 semanas atrás había grabado 4 minutos y 17 segundos sin saber todavía qué iba a hacer con ellos. Sí, dijo. Pero lo que iba a ocurrir en esa sala de audiencias dejaría a todos sin palabras. Esa noche, antes del juicio, Valentina no durmió bien. No fue angustia. Fue esa vigilia particular que produce la anticipación de algo que uno eligió hacer y que ya no puede deshacerse. Se quedó en la cama mirando el techo. Escuchaba el respirador de Graciela desde el cuarto de al lado. Ese ritmo que llevaba 2 años siendo la banda sonora de sus noches. A las 2 de la mañana se levantó a tomar agua. La cocina estaba oscura. La caja de medicamentos en la esquina. El frutero vacío. ¿No puedes dormir? Valentina se giró. Graciela estaba sentada en la silla del comedor con la bata puesta y los lentes que usaba para ver la tele. Como si tampoco hubiera estado durmiendo. ¿Tú qué haces despierta? Dijo Valentina. Lo mismo que tú. Pensar. Mamá. El corazón. El corazón está bien. Soy yo la que no puede apagar la cabeza. Valentina se sentó frente a ella. La cocina en silencio. El ruido lejano de la calle. ¿En qué estás pensando? Dijo Graciela. ¿En qué pasa mañana? ¿Y qué puede pasar mañana? Que funcione. O que no funcione. ¿Y si no funciona? Valentina miró la mesa. Que hice todo esto para nada. Que expuse la grabación, expuse mi nombre aunque sea de manera reservada, y que al final el abogado de Rodrigo encuentra la manera de que no valga. ¿Y si funciona? Que el señor Ibarra gana el juicio. Que Peralta y Sena responden por lo que hicieron. Que los planos están donde deben estar. ¿Y tú? Valentina la miró. ¿Yo qué? ¿Qué pasa contigo si funciona? Me ofrecieron un trabajo. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Porque te conozco. Llevas días con una cara que no es la cara de alguien que está esperando que le digan que no. Es la cara de alguien que ya sabe que van a decirle que sí y que todavía no sabe si eso es lo que quiere. Valentina no respondió. ¿Es lo que quieres? Dijo Graciela. No sé si quiero trabajar para alguien que me tendió una trampa. Ya no te la está tendiendo. Lo hizo. Y tú lo salvas igualmente. Eso dice algo de ti. No sé qué dice de él todavía. Valentina miró el frutero vacío.
El sueldo es el triple, dijo. Lo sé. Puedo terminar la carrera. Lo sé. Y podemos comprar fruta. Graciela soltó una risa corta. De las suyas, que no duran más de un segundo pero que llenan el espacio igual. Compra manzanas, dijo. Las rojas, no las verdes. Las verdes me hacen daño en el estómago. Valentina sonrió. ¿Manzanas rojas? Y naranjas si quieres. Pero manzanas primero. Se quedaron en silencio un momento. El respirador desde el cuarto. El ruido de la calle. Mamá. ¿Qué? ¿Crees que hice lo correcto? Graciela la miró. Creo que hiciste lo que eres. Y eso siempre es lo correcto, aunque a veces cueste. Valentina asintió despacio. Anda a dormir, dijo Graciela. Mañana tienes que estar entera. ¿Y tú? Yo me quedo un rato más. Mamá. El corazón está bien, te dije. Ve. Valentina se levantó. En la puerta de la cocina se detuvo. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por no preguntarme qué estaba haciendo cuando lo estaba haciendo. Graciela la miró. Porque ya lo sabía, dijo. Valentina fue a su cuarto. Se acostó. Y esta vez sí durmió. La audiencia del 14 de agosto se adelantó al 11. El equipo legal de Nicolás lo solicitó el miércoles anterior. El juez lo aprobó en 24 horas. Rodrigo Ibarra llegó al juzgado de lo mercantil del centro histórico con Claudio Sena y 3 asistentes. Sena tenía esa compostura particular de quien sabe que lleva la mejor mano y solo necesita jugar las cartas en el orden correcto. No había calculado la grabación. La sala era pequeña. Madera oscura en las paredes. Sillas de metal con cojín azul desgastado. Un ventilador en el techo que giraba sin producir frío perceptible. El juez Armando Cienfuegos entró a las 10 en punto. Nicolás estaba al otro lado de la sala con su equipo legal. No miró a Rodrigo cuando entró. Miró al frente. Valentina estaba al fondo, en un lugar discreto, con la autorización del juez para permanecer como testigo de identidad reservada. Había llegado en el metro. Traía la chamarra de trabajo. La libreta en el bolsillo de atrás. Sena abrió con su argumentación. Claro. Fluido. Seguro. Con la confianza de quien no espera sorpresas. Cuando el equipo de Nicolás solicitó la incorporación de nueva evidencia, Sena objetó de inmediato. Señor juez, solicitamos que esta evidencia sea rechazada. ¿En qué basa esa solicitud, licenciado? La grabación fue obtenida sin consentimiento de las partes involucradas, en un espacio privado, por una persona no autorizada. El juez Cienfuegos lo miró por encima de los lentes. ¿Puede precisar cómo obtuvo información sobre las circunstancias de obtención de esa grabación, licenciado? Porque hasta este momento, nadie en esta sala ha mencionado cómo fue obtenida. Sena abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Es una inferencia razonable basada en el contexto, señor juez. Una inferencia, repitió el juez Cienfuegos, despacio. Sin fundamento específico. Su solicitud queda desestimada. La evidencia es admisible. El video se reprodujo en la pantalla del juzgado con el audio amplificado por los parlantes de la sala. 4 minutos y 17 segundos. La voz de Sena llenó la sala de madera oscura con una claridad que no dejaba margen para interpretación. El plan. Los nombres. Las fechas. El método. Los planos falsificados. La mención explícita de Rodrigo como quien había dado las instrucciones. La sala quedó en silencio absoluto. Rodrigo no se movió durante la reproducción. Mano sobre la mesa. Vista al frente. Sena sí se movió. Se inclinó hacia un asistente. Susurró algo. Se incorporó. Volvió a inclinarse. Sus movimientos tenían la urgencia discreta de alguien que está revisando opciones y descubriendo que ya no le quedan. Cuando el video terminó, el juez Cienfuegos no habló de inmediato.
Miró la pantalla apagada. El silencio en la sala duró más de lo que cualquiera habría esperado. Y entonces ocurrió lo que nadie había calculado. Valentina, desde el fondo de la sala, reconoció a un hombre entre los presentes. El que se había presentado como inspector laboral. El que había llegado a su empresa con un pretexto fabricado para intimidarla y quitarle la asignación. El que había movido la ficha de Peralta para asustarla antes de que pudiera hablar. Estaba en la sala de audiencias. Como si hubiera venido a ver si el plan había funcionado. No había funcionado. Valentina sacó la libreta del bolsillo de atrás. Arrancó una hoja. Escribió 4 palabras y un número de código alfanumérico. Dobló el papel. Lo pasó discretamente al equipo legal de Nicolás. 30 segundos después, 2 personas se acercaron al hombre en silencio. Él intentó levantarse. No pudo. Rodrigo, desde su lugar, lo vio. Y fue la primera vez en toda la audiencia que su compostura se fracturó. Solo un segundo. Solo lo suficiente para que Nicolás, que llevaba toda la mañana mirando al frente, lo viera desde el otro lado de la sala. Los hermanos se miraron. 20 años entre ellos. Todo lo que uno había construido. Todo lo que el otro había intentado tomar sin haberlo merecido. El juez Cienfuegos golpeó el mazo. Este juzgado resuelve, primero, suspender el proceso de escisión de activos solicitado por el señor Rodrigo Ibarra hasta que se resuelvan las investigaciones penales derivadas de los elementos presentados en esta audiencia. Segundo, remitir las actuaciones al Ministerio Público por fraude procesal y falsificación de documentos. Tercero, mantener la integridad de los activos del terreno norte bajo la administración actual del Grupo Ibarra hasta nueva resolución. Rodrigo no dijo nada. Sena empezó a guardar papeles en el maletín. Nadie del equipo de Rodrigo habló. Afuera del juzgado, en las escaleras del centro histórico, Nicolás buscó a Valentina entre la gente que salía. La encontró bajando con la chamarra al hombro, rumbo al metro. Como si no hubiera ocurrido nada que no pudiera resolverse con un trayecto en transporte público. La alcanzó. Espere. Valentina se detuvo. Funcionó, dijo Nicolás. Lo vi. ¿Sabía que iba a funcionar? Sabía que la grabación era lo que era. El resto dependía del juez y de lo que la otra parte hiciera con la presión. Silencio. El centro histórico a las 4 de la tarde. Luz oblicua sobre los edificios viejos. El ruido constante de una ciudad que no sabe lo que acaba de ocurrir en esa sala. Quiero hacerle una propuesta, dijo Nicolás. ¿Laboral? Sí. ¿En el área de limpieza? No. Valentina lo miró. Tengo un área de cumplimiento interno que necesita refuerzo, dijo él. 2 personas haciendo el trabajo de 4. Lo que usted hizo estas 2 semanas, documentar sin que nadie se lo pidiera, evaluar en tiempo real, quedarse quieta cuando era necesario y moverse cuando era necesario, eso no se enseña. O se tiene o no se tiene. Dejé la carrera de Derecho en 3er año. Lo sé. ¿Lo sabe? Lo revisé. Y le pido disculpas por haberlo hecho sin pedirle permiso primero. Valentina procesó eso. ¿Qué implica el área de cumplimiento? Revisión de contratos. Seguimiento de procesos regulatorios. Detección de irregularidades internas. Exactamente lo que hizo estas 2 semanas, pero con recursos y autoridad para actuar. ¿Y el sueldo? Triple de lo que gana ahora. Las escaleras del juzgado. La gente pasando. El ruido de la ciudad. Tengo una condición. Dígame. Quiero terminar la carrera. Necesito horarios compatibles con la facultad nocturna. Hecho. Y quiero que quede por escrito que este trabajo no tiene nada que ver con lo que ocurrió. Que es una contratación por capacidades, no por gratitud. ¿Por qué importa eso? Porque la gratitud se acaba. Las capacidades no. Silencio. De acuerdo. Por escrito. Valentina miró las escaleras. El camino hacia el metro.
El camino de regreso a Iztapalapa, al departamento, a la caja de medicamentos, al frutero vacío, a la libreta con los números que son la única versión de la realidad que no miente. Voy a pensarlo, dijo. Lo sé. Se dio la vuelta para bajar. Se detuvo. ¿Por qué tendió la trampa? Dijo sin girarse. La billetera, los documentos, el celular. ¿Qué esperaba encontrar? Nicolás tardó. Esperaba confirmar que nadie era de fiar. Y confirmé exactamente lo contrario. Valentina bajó las escaleras. Y Nicolás Ibarra se quedó parado frente al juzgado, viendo alejarse a la única persona que en 2 semanas le había demostrado, sin buscarlo y sin pedírselo, que todavía existía algo en lo que se podía confiar. Esa noche, Valentina llegó al departamento de Iztapalapa a las 7. Graciela tenía el noticiero encendido y una olla con caldo en la estufa que olía a epazote y a ese algo indefinible que solo tienen las cocinas que llevan años siendo la misma cocina. Valentina se sentó a la mesa. La caja de medicamentos en la esquina. El frutero vacío. ¿Cómo te fue? Dijo Graciela desde la sala. Bien. ¿Bien o bien de los que quieren decir otra cosa? Bien de los que todavía están procesando. Graciela apagó el noticiero. Se asomó desde el marco de la puerta. Miró a su hija un momento largo, de esos en que las madres leen lo que sus hijos no dicen. ¿Te ofrecieron algo? Sí. Bueno. Sí. ¿Y? Valentina puso las manos sobre la mesa. Miró la caja de medicamentos. Miró el frutero vacío. Pensó en el cardiólogo. En el jarabe. En los 4.200 pesos que habían sido el techo de todo durante 9 meses. Pensó en las escaleras del juzgado. En la luz de las 4 de la tarde. En la respuesta de Nicolás Ibarra cuando le preguntó qué había esperado encontrar. Voy a aceptarlo, dijo. Graciela asintió una sola vez. De esa manera suya que significaba que ya lo sabía desde antes. ¿Puedo servirme caldo? Para eso lo hice. Valentina se sirvió. Se sentó. Comió despacio. Afuera, la Ciudad de México hacía el ruido que siempre hace. Tráfico. Bocinas. El ladrido lejano de un perro. El sonido de alguien bajando una persiana metálica en el local de la esquina. Un ruido que no es silencio pero que, cuando uno lo conoce de memoria, tiene algo de quietud dentro. Valentina sacó la libreta del bolsillo de atrás. La abrió en la última página con anotaciones. Los 48 pesos del jarabe. Los 182 del agua. Abajo de la última línea escribió. Oferta de trabajo. Triple. Facultad nocturna. Lo pensó un momento. Escribió debajo. Aceptada. Cerró la libreta. 3 semanas después, Héctor Peralta fue formalmente imputado por acceso ilícito a sistemas informáticos y obstrucción de la justicia. Claudio Sena enfrentó cargos por fraude procesal y falsificación de documentos. El proceso contra Rodrigo iba a tomar meses. Posiblemente años. Pero avanzaba. Los planos del terreno norte permanecieron donde siempre habían estado. Valentina empezó en el área de cumplimiento el primer lunes de septiembre. Piso 18. Lejos del piso 32. La distancia correcta para trabajar con claridad. La primera semana revisó 3 contratos de proveeduría que nadie había auditado en 2 años. Encontró 2 irregularidades menores y una que no lo era. Las documentó. Las reportó al director jurídico con un memorándum de 2 páginas. El director jurídico la llamó el viernes. ¿Cuándo termina la carrera? En 2 años y medio, si todo va bien. ¿Tiene planes para después? Todavía no. Tenga en mente que este despacho tiene una posición abierta para abogado de cumplimiento. Valentina lo miró. ¿Me está ofreciendo un trabajo para dentro de 2 años y medio? Le estoy diciendo que si lo quiere, ahí va a estar. Eso es mucho tiempo para comprometerse a algo. Sí. Pero algunos compromisos valen la espera. Valentina asintió.
Salió. En el corredor del piso 18 olía al mismo desinfectante industrial que había limpiado durante 9 meses. Lo reconocía como ausencia de otros olores. Caminó hacia su escritorio. Se sentó. Abrió el memorándum del tercer contrato. A las 12:30 sonó el teléfono interno. Valentina Reyes. Soy Ibarra. ¿Tiene un momento? ¿Para qué? Para saber cómo va la primera semana. Valentina miró el memorándum. Va bien. Encontré algo en los contratos del tercer proveedor que nadie había visto. ¿Qué encontró? Una cláusula de penalización redactada de manera que cualquier retraso mayor a 15 días puede interpretarse como fuerza mayor. El grupo ha estado pagando penalizaciones que no debería haber pagado en 16 meses. Silencio en la línea. ¿Cuánto? Todavía estoy calculando. Pero el número es mayor que el valor de los contratos del terreno norte. Otro silencio. Valentina, dijo Nicolás. ¿Qué? Bienvenida. Valentina tomó el bolígrafo. Ya era tiempo, dijo. Y colgó. Por la ventana del piso 18, la Ciudad de México tenía esa luz de mediodía de septiembre que hace que todo parezca más nítido que en cualquier otra hora del día. El periférico moviéndose a lo lejos. El bosque de Chapultepec como una mancha quieta en el centro de todo el movimiento. Una ciudad que nunca para de calcularse a sí misma. Valentina abrió la libreta. Escribió el número que acababa de encontrar. Era mayor de lo que había calculado. Lo subrayó. Y siguió trabajando. Antes de que te vayas, necesito hacerte una pregunta. ¿Crees que Valentina hizo lo correcto al entregar esa grabación, o crees que arriesgó demasiado por alguien que en principio le había tendido una trampa? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y cuéntame desde qué país estás viendo esto, porque nos llegan mensajes de todas partes y me encanta saber dónde están. Si esta historia te atrapó desde el primer minuto, dale me gusta al video. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas la siguiente historia. Porque la siguiente empieza exactamente donde nadie la esperaba.